Bien, vamos a vamos a estudiar este tipo de funciones. Esta función se llama función cuadrática, en principio. Ya la conocemos de antes, sabemos hacer estudios de funciones de forma general, solo que vamos a ver algunas propiedades de este tipo de función. Para este estudio, lo primero que vamos a hacer es analizar cómo se comporta la función con este valor. Vemos que una función, cuando a es mayor que 0, esto que es una parábola en sí, si yo tuviera que dibujarla, pues la dibujaría así, por ejemplo. Si a es mayor que 0, vamos a decir que la función es cóncava, con mi convenio de concavidad y convexidad que hemos estudiado. Decimos que si a es positiva, la función sonríe, es decir, la tenemos hacia arriba, ¿de acuerdo? Su vértice, este punto de aquí, de la parábola, la vamos a llamar vértice, ¿de acuerdo? Este punto le vamos a llamar vértice. Y tendrá también un eje de simetría en torno a ese vértice. Es decir, una vez que yo conozca este punto, esta x del vértice, yo sé que la función y la ecuación, perdonad, x igual a x del vértice, va a ser la función, la recta o el eje de simetría. Va a estar basado ahí. Por contra, si tenemos que a es menor que 0, la función va a ser una función convexa, según el criterio que he cogido yo de concavidad y convexidad. Decimos, si la n es menor que 0, podemos decir, para acordarnos fácilmente, que está triste, que apunta hacia abajo. Es decir, con esto decimos también que su punto vértice, su vértice, va a ser un máximo. Vamos a tener un máximo. Bien, ¿cómo hallamos este vértice? Bien, hay una forma que es una formulita, simplemente, pero las formulitas se olvidan. Lo que voy a dar es un método general que vale para cualquier función, no solo para esta, pero resulta específicamente más sencillita aplicarlo aquí. Aunque si me sé la fórmula, pues oye, aplico la fórmula directamente. Pero, repito, este método es general. Yo para estudiar este punto, estos dos puntos, que son los vértices, hemos dicho ya que esos dos puntos son un punto que observamos que es un máximo o un mínimo. Observamos que su pendiente vale 0. Recordad que la pendiente la podemos estudiar ¿con qué? Con la tasa de variación media o con ese pasito, con ese punto extra que dimos, con lo que llamamos derivada. La derivada estudiada en un punto nos va a decir la pendiente de esa tangente, de esa recta tangente que pasa por ahí. Y aquí tenemos que esa recta tangente, la pendiente va a ser 0. No sabemos si es máximo o mínimo, en ambos casos tenemos que 0. Así que lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser estudiar la derivada. Recordemos algunas propiedades de la derivada, solo lo vimos en el caso de los polinomios. Sabíamos que si tenemos una función f de x, que es a por x elevado a n, su derivada, que la poníamos aquí con la prima, con esta notación, también podríamos ponerlo como así. La derivada es lo mismo, pero como yo tengo solo aquí una variable, pues en vez de poner esto, que resulta un poco más enredoso de escribir, de todas formas, esta forma nos recuerda que es la tasa de variación media, es decir, la variación de la función con respecto a la variable. Vamos a utilizar esta que es más sencillita de escribir, es más rápida. Entonces, recordamos que esto lo demostré ya en clase, que la regla sería, ponemos la n delante, esta n, por a, por x, y bajamos 1 el coeficiente, el exponente, n menos 1. De acuerdo que si yo tuviera f de x igual a 7x elevado a 3, pues la derivada sería 3 por 7 por x, 3 menos 1, 2, pues eso, 21 por x elevado a 2. Esto es para recordároslo. Bien, entonces ahora vamos a hacer eso mismo con esta función. Yo tengo la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c. La derivada
la derivada de una constante era 0. Recuerda que la tasa de variación media era de una constante, era la constante menos la constante, sería 0. Y yo puedo hacer la derivada de la suma. Entonces yo hago f' de x y sería la derivada de la primera más la derivada de la segunda más la derivada del tercer término, porque es la suma. Entonces 2 se pondría delante, 2 por x, más aquí habría un 1. 1 por b, 1 menos 1, 0, x elevado a 0, 1. Y se queda esto. Igual a 0, porque decimos que la pendiente en ese punto, en el punto donde estoy estudiando, sabemos que es 0. Y despejo la x. Ya tengo la x del vértice. Bien, si veis las demostraciones sin derivadas, no son complicadas, pero son mucho más largas. Y como nosotros ya hemos visto este concepto, oye, lo vamos a utilizar. De todas las formas, como se puede uno aprender esta fórmula y directamente pues la aplica, sin tener que derivar siempre que lo hace. Para saber la y del vértice, no pongo la fórmula, simplemente habría que coger este número, sustituirlo aquí en la fórmula y ya salgo la y. Pues ya está, ya tengo la x del vértice y la y del vértice. Ya sabemos el eje de simetría. El eje de simetría sería pues x igual a x del vértice. Ya está hecho. ¿De acuerdo? Tenemos eje de simetría que nos va a interesar siempre y sobre todo a la hora de dibujar. ¿Qué tengo que hacer para hallar los puntos de corte? Pues nada, pues hacer la función despejar a x cuadrado más bx más c igual a 0 y sacar los dos puntos si existen, que no tienen por qué existir. Por ejemplo, en este tendríamos con el eje OX, haríamos esto que acabamos de hacer, y con el eje OY pues pondríamos x igual a 0. El punto de corte con el eje OY siempre va a existir. En el eje OX no tiene por qué existir. No es obligatorio. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Ya tenemos aquí nuestro estudio. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos f de x igual a, yo qué sé, a 2x cuadrado más 8x más 3. Quiero calcular el vértice, pues f' de x sería 2 por 2, 4x, 8x más 8, este 0, pues se queda esto, lo igual a 0 y saque x igual a menos 8 partido por 4, que es menos 2. Ya sé que esta va a ser la x del vértice. ¿Es un máximo o un mínimo? ¿De acuerdo? Imaginemos que tenemos un polinomio general. Nosotros ya sabemos que como es positivo va a ser cóncava, con lo cual va a ser un mínimo. ¿De acuerdo? Pero no tengo por qué... no tiene por qué ser de grado 2. Yo voy a hacerlo también para uno cualquiera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haría? Pues yo ya sé, voy a estudiar la derivada primera, que la hemos hecho aquí. Bueno, la tenemos aquí hecha, que es 4x más 8, a los lados de menos 2. ¿Cómo es la derivada primera? Recordad, la derivada primera me da la tangente, me da la pendiente. A la izquierda, cojo menos 3. 4 por menos 3, menos 12. Menos 12 menos 8, negativo. Y a la derecha, 1. 4 por 1, 4. O menos 1. Menos 4 más 8, positiva. Ya sé que la función es negativa y luego positiva. La pendiente de la función a la izquierda es negativa y la pendiente luego es positiva, con lo cual voy a tener aquí un mínimo. Vale, hemos dicho que en el caso de las parábolas no, pero quiero dar un método, no hace falta hacer así, pero quiero hacer un método general. Bueno, pues ya tenemos que esta función, sabemos que es un mínimo y que está ahí. ¿De acuerdo? Los puntos de corte, pues no tendría nada más que pues calcularlo. Y la y del vértice, ¿cuánto vale? Pues vale menos 5. ¿Por qué lo sé? Porque he cogido el menos 2 y lo he sustituido aquí. Y me sale la y del vértice. ¿De acuerdo? Al poner la y menos 2. Bien, vamos a hacer ahora un caso particular. Una aplicación de esto. Hay muchas aplicaciones.
si yo quiero calcular aquí, esto sería podría ser un tiro parabólico en el que estoy estudiando el movimiento en el eje Y, o simplemente un tiro vertical. Sabemos que solo se distinguen en que me estoy desplazando o no. Me estoy desplazando en el eje X o está quieto en el eje X. ¿Es un tiro parabólico o un tiro vertical? Quiero calcular el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Quiero la altura máxima. En la altura máxima, ¿yo qué voy a tener? Un vértice. Voy a tener el vértice. ¿De acuerdo? Pues yo podría hacer Y', utilizando el método que estoy diciendo. 3 menos 4,9 por 2 sería 9,8 t. Lo igual a 0. T donde sale, me sale un t, que sería 3 partido por 9,8, que esto me da 0,31 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar hasta aquí. Si yo cojo aquí, este sería el tiempo. ¿Vale? Ese sería el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. ¿Cuánto sería la altura máxima? Pues solo tengo que coger en la función esta y sustituirlo. Y veo que me sale, que sustituyo, me sale una 0,31, lo sustituyo aquí y me sale un número de 4,459 metros. Si es que esto está en metros y esto está en segundos. ¿De acuerdo? Los puntos de corte, pues sería hacer la ecuación 4 más 3t menos 4,9t cuadrado igual a 0. Y serán los tiempos, ¿de acuerdo? En el que alcanzan la altura máxima, la altura mínima, toca el 0. ¿Qué tiempo tarda en llegar al suelo? Pues de aquí voy a obtener dos tiempos. Uno, 1,26 segundos. Y el otro tiempo, menos 0,65. Y que este lo voy a quitar porque está fuera del dominio de la función que estoy estudiando. El dominio estoy estudiando a partir del 0, ¿vale? Del 0 a este punto. Este punto es 1,26. Ya sabemos que este es 1,26 segundos. Que es el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Desde qué altura lo tiro? Es decir, ¿cuánto vale el punto de corte con el eje Y? Este es el eje Y, ¿vale? Estos son los metros. Pues basta con hacer t igual a 0. Y haciendo t igual a 0, este y este se irían y se quedaría y igual a 4 metros, que es de donde sale, de donde tiro el objeto, ¿vale? Aquí lo tengo. Bien, hemos visto cómo hemos hecho un problema de física simplemente con matemáticas, ¿de acuerdo? No hemos hecho ninguna interpretación física, simplemente hemos hecho el estudio de esta función que tenemos ya puesta. Existen muchos más ejercicios de este tipo, ¿de acuerdo? Sabemos que obtener un máximo, un mínimo puede ser maximizar un área. Os lo dejo como problema. Imaginaros que yo compro un terreno que es triangular. Imaginaros un triángulo isósceles para hacerlo más sencillo, con 10 centímetros de base y 5 metros de altura, por ejemplo. Y quiero aprovechar el terreno este y construir una casa de forma rectangular, ¿vale? En su interior. ¿De acuerdo? Que tenga, yo qué sé, X aquí de lado y una altura Y. Y si quisiera saber cuál sería la máxima, cuál sería el área máxima, cómo puedo aprovechar para que la casa no sea un churro alargado, sea lo más cuadrada posible por todos lados, ese área, ese solar que puedo aprovechar dentro, ¿cómo debería de ser? Pues lo que tenemos que hacer es tan simple como calcular el área, la fórmula de esta área, que sería X por Y, pero sabemos que tenemos limitado, ¿no? Tenemos limitado al triángulo. El X por Y viene limitado a este triángulo. Tengo dos triángulos. Un triángulo, este, que mide 5 de altura y 10 de base. Y luego tengo este triángulo también de aquí arriba, ¿vale? Lo pongo aquí. Este triángulo de aquí, ¿de acuerdo? Este triángulo de aquí. Que sabemos que mide, de altura mide
5 menos i, ¿de acuerdo? El triángulo este sería de altura 5 menos i y de base, pues, x, ¿de acuerdo? Debe ser x. Bueno, establezco que 10 partido por x es igual a 5 partido por 5 menos i, despejo y bueno, y pongo el área, lo puedo poner en función de eso. Y luego optimizo esas dos cosas, optimizo esta función, hallo el máximo o el mínimo, el máximo sería, y así obtendría la máxima área que puede tener ese triángulo, ese solar que tengo ahí en medio. Es decir, que recordar siempre que esta es la situación máxima de la situación que describe esta función. ¿De acuerdo? Que es donde tengo el máximo. Si fuese o mínimo, máximo o mínimo, depende de la función que tenga. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer ahora para dibujar una parábola? Para poder dibujarla, lo que vamos a tener que hacer es, en primer lugar, calculo el vértice. En segundo lugar, lo que voy a hacer es puntos de corte. El eje OY siempre lo voy a poder hacer y el eje OX no siempre. Si en el caso de que yo no pueda dibujar no tenga los puntos de corte, si quiero hallar algunos más, si quiero no, necesito algunos más, pues cojo el vértice y calculo los puntos simétricos respecto al vértice. Es decir, si me ha salido, por ejemplo, en este caso, que me ha salido x del vértice, me ha salido menos 2, pues yo cogería el menos 1 y el menos 1 y el menos 3. ¿De acuerdo? Y calculo la y del vértice y dibujo esos puntos. Y así ya construyo una tablita, ¿vale? Y ya luego lo dibujo. ¿De acuerdo? Y con esto creo que estaría más estudiada las ecuaciones cuadráticas. Espero que lo hayáis entendido.